Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a hacer una lectura bíblica. Vamos a buscar el libro de Romanos, el capítulo 3, y vamos a leer únicamente el versículo 31. Romanos 3, 31, y enseguida vamos a leer del capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 12. Entonces vamos a leer Romanos 3, 31 y seguido el capítulo 4 hasta el versículo 1 al 12. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios, Romanos 3, 31. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, no. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Estemos atentos a escuchar la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El tema de esta tarde, esta mañana, mediodía, es Papá Abraham. Es un título que nos recuerda mucho a un canto muy conocido en bastantes círculos cristianos evangélicos que cantan los niños. Es una ronda que se llama Nuestro Padre Abraham. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos conocen el canto? Muy divertido, ¿verdad? Los niños forman un círculo, empiezan a caminar, a aplaudir y cantan el canto que dice nuestro. ¿Lo quiere cantar conmigo? Para que no me sienta solo cantándolo yo. Lo cantamos juntos. Dice, a ver si la hermana nos puede ayudar con el piano. Si puede, ¿no? No tiene los acordes, ¿verdad? Bien. Dice, nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, tiene muchos hijos nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy, alabando a Dios con el alma y corazón. Y el director dice, mano derecha, ¿y qué hacemos? Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham. A ver si pueden enfocar a los hermanos que están. Tiene muchos hijos nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy, alabando a Dios con el alma y corazón. Y luego decimos, mano derecha, mano izquierda. Nuestro Padre Abraham, nuestro Padre Abraham, tiene muchos hijos nuestro Padre Abraham, uno de ellos hoy, alabando a Dios con el alma y corazón. Y sigue el canto, ¿verdad? Ya entraron en calor, ¿verdad? Bien, los que no levantaron la mano, les quiero decir, hay refrescos allá afuera y los que no levantaron no les va a tocar.
Es un canto precioso, es un canto bello, pero también no sé si ustedes han notado que el canto nos puede hacer una pregunta, nos puede resultar en una pregunta. ¿Por qué nuestro padre Abraham? ¿Por qué le decimos a Abraham que es nuestro padre? ¿O por qué decimos a Dios y cantamos a Dios diciendo que es nuestro padre Abraham? Y quizá el pequeñito, el nene, el niño, la nena, pues no comprenda al 100% qué ocurre allí. Pero la razón por la cual le decimos padre a Abraham es porque Romanos capítulo 4 nos dice que Él es el padre de los creyentes, de aquellos que ejercemos la fe en Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver Abraham en todo esto? Porque estamos en el capítulo 4 de Romanos. Bien, con el personaje de Abraham, Pablo quiere defender su postura y enseñanza que hasta este momento nos ha estado mostrando con respecto a la justificación por la fe. Recuerden, amados, esto ya lo saben de memoria, Pablo comienza su carta hablándonos del Evangelio, pero también en el versículo 21, en el versículo 19 nos dice que hay algo llamado la ira de Dios y que todos nosotros somos objeto de la ira de Dios y que prácticamente no hay nadie que pueda librarse. Pero hay una solución al problema de esa ira divina y es la justificación por la fe. No hay nada más que nos pueda colocar en una posición de salvación ante Dios. No hay nada más que nos pueda justificar delante de Dios. Y Pablo ha dicho que ni siquiera la ley ni las obras de la ley nos pueden justificar delante de Dios. Y esto también tenemos que recordar, porque en la comunidad de Roma, la iglesia de Roma, hemos dicho que se compone esencialmente de dos clases de personas o dos clases de miembros, tanto los judíos como los gentiles. Los gentiles están contentos porque Pablo al final está bajándole los humos a los judíos, diciendo la fe es para todos. Pero los judíos religiosos, fervientes, que guardaban la ley, como que no están tan de acuerdo con lo que Pablo está diciendo. Y parece que hay algunos que todavía tienen ciertas dudas. Hay algunos que todavía tienen la ceja levantada de incredulidad, cuestionando si lo que Pablo dice tiene razón de ser. Y por eso el apóstol Pablo menciona en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. E inmediatamente dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carta? Y esta pregunta que hace Pablo al final del capítulo 3 nos invita a analizar que la justificación de la fe tuvo lugar hace muchos años en la persona de Abraham. Y él va a ser muy importante para los judíos porque forma parte o es la persona más importante para la fe judía, y esto ayudará a Pablo a validar su argumentación. Y es lo que vamos a analizar en esta tarde. Vamos a validar o vamos a meditar respecto a qué tiene que ver el personaje de Abraham con la justificación por la fe. Y Pablo va a colocar un contraste en primer lugar entre las obras y la fe. Vamos a ver si Abraham fue justificado por las obras o fue justificado por la fe. Pero también vamos a ver si Abraham fue justificado por la ley o fue justificado por la fe. Para finalmente concluir con este punto, Abraham es nuestro modelo de fe, es nuestro modelo a seguir como padre de la fe. Y es lo que vamos a meditar en esta tarde. Así que, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón delante de Dios. Les ruego que por favor tengan listas sus Biblias, sus boletines, que viene el bosquejo del sermón, y vamos a ponernos primeramente en las manos del Señor. Padre, acudimos a ti, Señor, con amor, con gratitud, con toda esperanza de que nos hables en esta mañana. Sabemos, Señor, que has explicado mucho a través de tu Santo Espíritu en la pluma del apóstol Pablo, pero queremos no solamente quedarnos con el significado histórico, sino también que este significado apele a nuestra actitud, a nuestra propia fe, y nos ayude a crecer y a madurar. Pues lo pedimos en el nombre y por méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bien, vamos a dividir el texto en 3 partes. Vamos a, en el último momento, a hacer un pequeño repaso, pero por lo pronto vamos a dividir el texto de esa manera. Romanos 3, versículo 31 al capítulo 4, versículo 5, para hallar la primera parte de nuestro sermón, las obras contra la fe o las obras y la fe, en perspectiva de la justificación. Dice el texto bíblico, por favor, lean junto conmigo. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bien. Pablo hasta este momento ya nos ha dicho, nos ha aclarado que la ley no es capaz de salvar a nadie. La ley no tiene ningún poder regenerador ni tampoco nos coloca en una posición de favor ante Dios, porque la ley incluso es lo que Dios utiliza para señalar nuestro pecado. Si usted va a Romanos capítulo 3, el versículo 20 dice cuál es el uso de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice el texto bíblico, si usted ya lo encontró, léelo junto conmigo, dice capítulo 3, 20, dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, que dice, será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, aquí ya tenemos un adelanto. Pablo en el capítulo 20, en el capítulo 3, 20 ya nos ha dicho, la ley no nos justifica. Las obras de la ley no nos justifican. La ley sirve únicamente para señalar nuestro pecado. Y esto para los judíos es un disparate realmente. El que Pablo hable de la justificación por la fe en Jesucristo mediante la gracia de Dios es un disparate o parece un disparate para aquellos judíos que integran la iglesia en Roma. Porque hay quienes se preguntan dentro de la comunidad de Roma, ¿cómo puede ser únicamente por medio de la fe que yo puedo ser salvo? ¿Cómo es que yo no puedo salvarme mediante la ley? Y si la ley no puede salvarnos, entonces, ¿qué otra cosa sí puede hacerlo? Y Pablo entonces nos dice que por la fe Dios nos justifica. Pero la pregunta es, ¿la justicia o la justificación entonces eliminaba la ley? Y dice Pablo, en ninguna manera. Para argumentar esta posición de jubilación por la fe, Pablo recurre a este personaje histórico para que nosotros notemos que Abraham no fue salvo ni por las obras ni por la ley, sino únicamente por su fe. Y para esto, mis amados, es necesario hacer una pequeña remembranza bastante corta para preguntarnos quién fue Abraham, qué fue lo que sucedió con él y qué fue lo que hizo. Ahora, es probable que ustedes ya conozcan la historia de Abraham, pero vale la pena que mencionemos algo por lo menos de su llamamiento. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Está aquí a mi espalda, pero si usted gusta leerlo en su propia Biblia, también puede hacerlo. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, hermanos, Abraham, con este texto bíblico, se nos presenta como un hombre común, como un hombre que no tiene una historia previa. Noten ustedes que, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca de otros hombres como Gedeón, como Jefté, como Sansón, se nos describe mucho su trasfondo. Pero de Abraham no se nos dice nada.
Se nos presenta solamente como un hombre al que Dios le habla y al que este hombre responde, y responde con fe. Dios le dice, levántate, ve y sal de tu tierra, sal de tu casa y vas a ir a aquel lugar en donde yo te voy a mostrar. Y dice la Biblia que Abraham se fue. Abraham hizo caso de lo que Dios le hacía. Y para los judíos, hablar de Abraham no solamente era hablar del padre de la nación israelita, sino también era hablar del padre de la fe israelita, del padre de la fe en ese Dios de los ejércitos en los que los judíos creían fervientemente. Entonces, no significaba de hablar de cualquier persona. Abraham incluso estaba colocado hasta por encima de la ley, de los profetas y del mismo Moisés. Y tanta era el fervor que irradiaba este personaje, que en sus investigaciones el escritor John Stott, un escritor cristiano que comenta en su libro de la Epístola a los Romanos, él dice lo siguiente: los judíos creían que Abraham fue perfecto en todos sus tratos con el Señor y obtuvo favor por la justificación manifestada a lo largo de su vida. En otras palabras, lo que significa era de que Abraham se había portado tan bien con Dios que obtuvo la justicia de Dios solamente por su forma de ser, por su forma de actuar. Abraham era justo, decían los judíos, porque así lo demostraba su propia vida. Y los judíos amaban la historia de Abraham, especialmente aquella en donde Abraham se ve benévolo con una nación pecadora y le dice al Señor: Señor, ¿condenarás a la ciudad si hay 50 justos en ella? Y usted se acuerda de qué pasaje estoy hablando, ¿verdad? Cuando Dios le dice: voy a destruir a Sodoma. Y Dios intercede por Sodoma y por Gomorra y le dice: Señor, ¿destruirás la ciudad si hubiese 50 justos? Si hubiese 40 justos, si hubiera 30 justos. Les encantaba pensar que Abraham era un hombre sumamente justo y noble. Y sucede lo mismo que hacemos nosotros con nuestros héroes nacionales, con nuestros ancestros. Lo que nosotros hacemos es que los idealizamos, ¿cierto? Y no vemos los defectos que ellos tienen. Si, por ejemplo, nos acordamos del abuelo que ya no está con nosotros porque partió hace muchos años, no recordamos las cosas malas. Y está bien, no creo que sea algo negativo. Pero a veces sublimamos las buenas y a veces colocamos a estos héroes, a estos parientes como los mártires. Y decimos: el abuelo, híjole, qué trabajador era. Era un hombre que luchó por su familia y que la sacó adelante y que no le importaron las circunstancias. Él trabajaba hasta de lo que sea con tal de sacar a su familia adelante. Pero lo que no mencionamos es que el abuelo era muy pícaro y sí sacó a su familia adelante, pero no solamente la nuestra, sino a la otra que tuvo con otra mujer, ¿verdad? Eso no lo mencionamos. Pues sucedía lo mismo con Abraham, porque Abraham también, mis amados, no era el gran hombre justo que los judíos en algún momento pensaban. ¿Se acuerdan ustedes cuando Abraham llega a Egipto y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Estás muy hermosa, eres tan hermosa que tengo miedo de que los hombres se fijen en ti y por querer andar contigo me maten. Vamos a decir que eres mi hermana. Y va y dice la Biblia que Abraham pues hasta se llenó de regalos por los pretendientes que tenía su esposa, imagínense. Hasta que llega un momento en que un hombre quiere meterse con su esposa, quiere mancillarla. Dios le dice: detente porque la mujer no es tuya, es de Abraham. Y este hombre va y le reclama y le dice: ¿cómo has hecho esto conmigo? ¿Se acuerdan cuando Sara, al no poder tener hijos, le dice: mira, no puedo tener hijos, ten a mi sierva, llégate a ella y el hijo que concibas de ella es como si fuese mío? Y Abraham, como era muy justo, ¿qué le dijo? No, mi amor, nunca haré eso. ¿O sí lo dijo? Bueno, mujer, pues tú insistes, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay que mantener contenta a la esposa, ¿no? Y al momento de los problemas, cuando dice la Biblia que esta mujer Agar miraba con desprecio a su señora,
Sara va y la culpa le dice, mira, esta mujer me mira con desprecio. Y Abraham, parafraseando sus palabras, dice, es tu problema, a mí no me metas. Tú la metiste en nuestras vidas. Abraham no fue tan justo como los judíos pensaban. Y hablar mal de Abraham, amados, pues era meterse con el héroe de la nación y de la fe. Y aunque no lo notamos, noten qué palabras usa el apóstol Pablo de forma muy elegante y que esconde una verdad acerca de Abraham. Vamos por favor, versículo 2 en adelante. Dice el texto, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y Pablo prácticamente está diciendo algunas cosas sin que los judíos lo lleguen a notar, hasta que de repente meditan y dicen, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Lo que dice es que Abraham no fue justificado por las obras, sino por la fe. Que las obras de Abraham son el resultado de haber sido justificado delante de Dios. No es que Abraham hubiese sido tan especial como que hizo siempre lo justo y lo bueno, porque no lo hizo. Y lo que significa este texto es que realmente Dios lo justifica no por sus obras. Hay otra versión que lo traduce así, lo quiero leer. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es ningún regalo, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. Y con esto, mis amados, lo que Pablo quiere decir es que Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino que Abraham también era impío. Y que no hizo nada realmente para merecerlo. Y esto es como que, ya entendí, Pablo. Estás hablando mal de Abraham. No estoy hablando mal de Abraham. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo, Abraham fue un impío. Los judíos creían que Abraham era justificado por sus obras. Había demostrado que era justo. Pero la Biblia dice que Abraham creyó y eso se le tomó en cuenta como justicia. Por eso dice el texto, al que no obra, es decir, Abraham, porque Abraham no obró, dice, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios. ¿Pero de quién impío está hablando? ¿Cuál es el contexto del versículo? Pues el impío es Abraham. Abraham es impío, es pecador, como todos nosotros. ¿Tuvo algo de especial? Sí lo tuvo. Pero realmente Abraham no fue tan justo como a veces lo pensamos. Lean la historia de Abraham y se va a dar cuenta que a Abraham le costó muchísimo madurar. Le costó muchísimo amar y respetar a su esposa. Es bastante frustrante, pero haciendo investigaciones uno puede darse cuenta que a Abraham le costó 18 años. Matrimonios, escúchenme. 18 años le costó a Abraham el respetar y amar a su mujer como Dios manda. Hay silencio. Yo tengo 5 años de casado. Hermanos, Abraham fue impío, dice el texto bíblico. De este modo, si Abraham Dios no lo justificó por sus obras, la pregunta es, ¿por qué debería justificar a otros por estas obras? La lógica sugiere que no hay ningún privilegio para nadie. Si Abraham era el hombre ejemplo de su nación, había fallado en cuanto a su propia justicia, pues ningún hijo de Abraham podía hacer algo que ni siquiera su padre hubo logrado. Así que entre las obras y la fe prevalece la fe.
Pero vamos más lejos. Vamos ahora a meditar este contraste entre la ley y la fe. Vamos a ver versículos 6 al 11. Dice el texto: como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bien, ya hemos meditado, mis amados, que la figura de Abraham, al igual que muchos héroes, padres de la patria, pues se había gestado una exageración a veces en torno a las leyendas, en torno a sus hechos. Y los judíos empezaban a enseñar, como dije hace un momento, que Abraham era perfecto. Pero hay algo más que los judíos enseñaban, hay otra creencia popular, que esto no sé a qué les suene, pero la enseñanza consiste en lo siguiente. Los judíos creían que Abraham era justificado también porque él había cumplido la ley aún antes que la ley existiera. Es decir, ellos creían que Abraham tenía algo especial, que era un iluminado, que era un hombre tan santo y tan sabio que él conocía la ley antes de que la ley se emitiese y que incluso la cumplió al pie de la letra. Antes de que Moisés diera la ley en el monte Sinaí, Abraham conocía la ley. Y el hecho de que evidenciaba esto, porque los judíos no creían solamente así porque sí, sino decían: ¿por qué crees que Abraham se circuncidó? Porque cumplió la ley aún antes de conocerla. Por lo tanto, en el pensamiento de los judíos, la ley te hacía justo. Ahora, para nosotros esto nos suena bastante descabellado, ¿verdad? Como que no tiene relación. Pero les dije hace un momento, hermanos, que cuando hablamos de las leyendas, de nuestros ancestros, de los héroes de la patria, tendemos a veces a exagerar las cosas. Y pensamos que el ideal de nuestros abuelos, de aquellas personas que ya no están con nosotros, hicieron grandes hazañas, aún incluso contra las circunstancias. Y lo mismo sucedía con Abraham. Y esta era una de las razones por las que los judíos descansaban su fe en la circuncisión, porque creían que la circuncisión era la prueba fehaciente, no solo de que eran parte del pueblo de Dios, sino que también eran la prueba fehaciente de que estaban obedeciendo la ley. Y esto incluso Jesús lo critica. Cumplen algunas cosas, pero no todo. Se circuncidan, pero odian al hermano. Circuncidan, pero están engañando a la esposa. No guardan el día de reposo. Pero los judíos defendían su circuncisión y por esta razón, hermanos, Pablo escribe muchísimo de este tema durante la carta a los romanos. Ahora, lo que Pablo nos quiere decir y lo que Pablo insiste en todo su escrito es de que solamente a través de la fe Dios atribuye justicia, no a través de la circuncisión o de la ley que obliga a la circuncisión. Y para ello Pablo también se vale de otro hombre transgresor, el rey David. Dice el texto bíblico, estamos leyendo por favor, el versículo número 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, que dice, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo utiliza la figura de David para hablar también de que solamente Dios y solo Dios puede ejercer esa liberación
de la carga del pecado, esa liberación de la culpa del pecado. Y conocemos que David, tristemente, fue un rey que cometió adulterio, aunque claramente se arrepintió, y a través de su fe declaraba que solo Dios podía declarar el perdón de los pecados. El sujeto de este perdón, dice David, es bienaventurado. Y Pablo utiliza esa palabra para decir de Abraham lo siguiente: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y aquí la pregunta es bastante interesante, porque Pablo ahora se va a meter con la circuncisión ni más ni menos que de Abraham. Porque dice a continuación: porque decimos que a Abraham le fue contada la justicia por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pregunto, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Antes de circuncidarse o después de circuncidarse? Y algunos judíos empezaban a recordar: a ver, Pablo, un momento, déjame recordar, déjame ponerlo en perspectiva. Antes de que respondan, Pablo se responde a sí mismo, dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y otra vez insiste en que la justificación de Abraham se debe en la fe y no con base a su obra u obediencia de una ley que ni siquiera existía en este momento. Y Pablo no habla solamente por hablar, amados. Por favor, vayan al capítulo 15 de Génesis y veamos este versículo que Pablo resalta en este texto. Génesis 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Pregunta: ¿cuándo ocurre la circuncisión en Abraham? ¿En qué capítulo? ¿Alguien sabe? En el capítulo 17. 2 capítulos después, el Señor le dice en el versículo 10: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. La lógica sugiere, el orden cronológico sugiere que Pablo tiene razón. Pablo dice: Abraham fue justificado cuando era incircunciso. Y Pablo está destruyendo todas las ilusiones de este héroe nacional. No me digas eso, Pablo. No puede ser, no te lo puedo creer. Lee el texto. Abraham fue justificado, capítulo 15, versículo 6. Y Abraham fue circuncidado, capítulo 17, versículo 10. Por supuesto, Pablo no va a discutir acerca de si Abraham conocía o no conocía la ley. Eso a Pablo no le interesa. No se va a meter en un debate. Lo único que Pablo va a utilizar es la lógica para decir: miren, vuelvo a preguntar, ¿Abraham fue justificado estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y un judío honorable, que da honor a la verdad, dice: sí, tienes razón. Abraham fue justificado cuando todavía era incircunciso. Así pues, con esta pequeña frase, lo que Pablo quiere decirnos es que Dios contó por justicia la fe de Abraham y no la obra de la ley, que era esta circuncisión. Pero fíjense que todavía hay más. Porque la justificación de Abraham ocurre antes del pacto de Dios con él. Porque el pacto se da en el capítulo 17. Entonces, para los judíos, lo que quiere Pablo decirles no es destrozar la imagen que tienen de Abraham, porque esa no es la intención de Pablo,
sino que consideren a Abraham como un hombre pecador, impío, que no se justificó ni por las obras ni por la ley, pero sí por su fe. Y es aquí, mis amados, en donde se llama a Abraham como nuestro padre, nuestro modelo. Y dice el texto, vamos a repasar Romanos 4, desde el versículo 9 hasta finalizar versículo 12, dice el texto bíblico, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, hermanos, Pablo quiere concluir diciendo, ok, Abraham fue justificado por la fe. Esta idea no es descabellada porque estamos hablando del personaje más importante para los israelitas, para los judíos. Abraham no fue justificado ni por la ley ni por las obras, sino solamente por la fe. Pero si Abraham se justificó solo por su fe, es posible que otros también tengan acceso a esa gracia. Otras personas también pueden, a través de su fe, obtener la justificación para con Dios. En este sentido, hermanos, la justificación está abierta a todo aquel que decida seguir su ejemplo, sin importar si es circuncidado o incircuncidado, o en otras palabras, sin importar si una persona es judío o es gentil. Y por eso el apóstol Pablo va a llamar a Abraham el padre de todos los creyentes. No el padre de los judíos o de los circuncidados. Y aquí el apóstol, por supuesto, le da también otra cachetada que no alcanzamos a distinguir. ¿Saben por qué? Bien, los judíos tenían un dicho. ¿Saben ustedes que había algunas personas que querían convertirse al judaísmo, a los que se les llamaba prosélitos? ¿Ustedes sabían eso? Eran personas que eran gentiles, que querían convertirse en judíos, pero los judíos eran bastante, ¿cómo diríamos? Bastante humillantes hacia ellos. Sí los discriminaban muy feo. Sí les decían muy feo. Y hablaban muchísimo de Abraham los judíos. Entonces, cuando un gentil quería hablar acerca de el padre Abraham, porque se referían a él con mucho respeto y mucha solemnidad, por eso usted recuerda aquella discusión entre Jesús y los judíos que dice, nosotros somos hijos de Abraham. Ellos hablaban así. Ellos enseñaban que Abraham era el padre de los circuncidados. Y si un prosélito, un gentil decía, como nuestro padre, ¿cómo que nuestro padre Abraham? A ver, no, Abraham es padre de los circuncidados. ¿Estás circuncidado? No, pues no, entonces no es tu papá. Suena feo, ¿verdad? Como cuando los hermanos se enojan, ¿verdad? Ella es mi mamá y ella es mi papá, no es tuyo. Tú eres adoptado, se dicen los hermanos cuando quieren herirse y lastimarse. Los judíos tenían esa idea. No es tu padre, es mi padre. Porque Abraham es padre de los circuncidados. Y fíjense cómo dice Pablo ahora. Abraham no es padre de los circuncidados. Dice, Abraham es padre de todos, ¿qué dice? Los creyentes. Es padre de aquellos que creen en Él. En Jesús, en Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos invita a que nosotros veamos a Abraham como un modelo de fe,
Dice en el último versículo, para que sigamos las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí, mis amados, vale la pena esta aplicación para nosotros. Porque se nos invita a que no consideremos a Abraham como un modelo ejemplar de actitud o conducta, porque tuvo sus defectos, porque tuvo sus debilidades. Pero lo que Pablo nos invita es que por lo menos nosotros tengamos la misma fe que tuvo Abraham. Y antes de que alguien pudiera decir, mira qué fácil, qué sencillo, creer en Dios. Recuerdan ustedes que en el sermón pasado hablábamos muchísimo acerca de la justificación, acerca del sacrificio de Cristo, y mencionamos que la fe necesitaba su propio sermón para explicar en grandes rasgos en qué consistía. Bien, esto lo queremos desarrollar. Porque ejercer la fe en Cristo no consiste solamente en tener una fe histórica, una fe mental, una fe de que sí creo. Y quiero compartir con ustedes la siguiente expresión, y espero que se comprenda. Abraham no fue salvo, fíjense muy bien, por creer en Dios. Y esto puede resultar escandaloso. ¿Cómo? No, a ver. Abraham no fue salvo por creer en Dios, sino por creerle a Dios. Ahora, ¿en qué cambia? Hay muchas personas que pueden decir, creo en Dios, pero no hay algo que apele a su vida a un cambio. No hay algo que le haga actuar como ese Dios dice. Para muchos podría ser muy fácil decir, ¿ustedes creen que esto es la palabra de Dios? Y todos pueden decir, sí, bien. ¿Pero la leen? Y si la leen, la obedecen, la acatan. Y es ahí donde empezamos a claudicar, ¿cierto? Creemos que es palabra de Dios, pero es para que la estuviéramos leyendo todo el tiempo. ¿Lo hacemos? A veces no. ¿La estudiamos? A veces no. ¿La obedecemos? Ya ni se diga eso. Santiago decía esto de forma muy sarcástica. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Y qué dice Santiago a continuación? Bien haces. ¿Pero qué crees? Los demonios también creen y tiemblan. Creer en Dios, mis amados, puede ser algo quizá bastante sencillo. Pero creerle a Dios y caminar como Dios me dice que debo caminar, ese es otro cantar, esa es otra cosa. Así que no nos engañemos pensando o diciendo que Abraham simplemente tuvo la fe y creyó en Dios y todo bien. No, Abraham no solamente creyó en Dios, sino que le creyó a Dios y por eso él hizo lo que hizo para demostrar esa fe en ese Dios que le llamó. Cuando leemos el capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, el texto original en hebreo no rescata mucho el sentido del mismo, porque lo que significa la palabra de que vete a tu tierra y de tu parentela, significa literalmente salte, pero Dios no le dice a dónde. Es como si yo en este momento les dijera, hermanos, ¿qué creen? Vamos a ir a comer a otro lugar. Lo primero que ustedes preguntarían sería, ¿dónde? ¿Qué lugar? ¿Dónde es? Mándeme la geolocalización por GPS. Queremos saber, ¿no? Pero si yo les dijera, no hermanos, vámonos, estaríamos desorientados, nos miraríamos unos a otros diciendo, pues ¿a dónde va a ser? No lo sé. Más de la mitad se desanimaría y diría, no, pues el pastor yo creo que nada más se salió y quiere que lo sigan, pero ¿a dónde?
Otros estarían preguntándose unos a otros. Otros tratarían de investigar qué lugares me gustan para comer. Otros más quizá fueran a mi casa y decir, bueno, pues a lo mejor allá el pastor quiere que comamos. Pero necesitamos direcciones, necesitamos instrucciones. ¿Pero qué creen? Abraham no recibió ninguna. Sino simplemente Abraham agarró sus cosas, salió y empezó a caminar. Y yo me imagino a la esposa. ¿A dónde vamos, Abraham? ¿Verdad? El Señor nos dijo que saliéramos. ¿Pero a dónde vamos, Abraham? ¿Y qué le responde Abraham? Y Lot, su sobrino, ya llegamos yo. Ya ven cómo son los niños, ¿verdad? Cuando viajamos. La epístola de Hebreos resalta este sentido. Y vamos a ir al capítulo 11 de Hebreos para que comparen esta orden y la obediencia de Abraham, donde el texto bíblico en el capítulo 11, versículo 8 al 12. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y que dice, salió sin saber a dónde iba. Interesante. Señor, me llevo ropa de frío, me llevo ropa de calor, me llevo algo para comer en el camino. ¿Cuánto vamos a tardar? Dice la Biblia, Abraham salió y no supo ni a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Con esto, mis amados, lo que quiere decirle el apóstol Pablo es, sí, Abraham es nuestro modelo. Pero si decimos que somos como Abraham, deberíamos colocar nuestra fe en ese Dios y creer a ese Dios lo que nos dice. Que no solamente quiere y puede perdonar nuestros pecados, sino que también ese perdón de los pecados nos ofrece una vida nueva junto a Él. Y sigamos avanzando con Él. Seguir a Abraham como nuestro modelo, mis amados, es hacer lo que Él hizo cuando Dios le pidió lo que más amaba en este mundo. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia dice que llega a Dios y le dice, Abraham, entrégame a tu hijo, tu único hijo, al que tanto amas, y ofrécelo en sacrificio. El texto es bastante desgarrador porque dice la Biblia que se tarda 3 días en llegar al lugar en donde Dios le había indicado. Y en ninguno de esos 3 días Abraham claudicó. Abraham le creyó a Dios cuando le dice, en ti haré benditas las naciones de la tierra y haré un pueblo grande que no se puede ni contar. Dios le creyó a Dios. Y por eso él sabía, cuando va a subir a aquel monte y les dice a sus criados, espérenme porque yo y el niño vamos a ir, vamos a adorar y vamos a regresar. Yo no sé cómo. A lo mejor el Señor va a permitir que yo lo sacrifique, a lo mejor el Señor lo va a resucitar, no lo sé, pero yo sé que el Señor va a obrar. ¿Seríamos capaces de hacer eso, hermanos? ¿Seríamos capaces de dejar todo lo que tenemos e irnos al lugar en donde Dios nos ordena? Por eso hablar de Abraham como nuestro modelo tampoco es decir que Abraham la tuvo bastante sencilla, bastante fácil. Y la ayuda que nosotros tenemos, hermanos, es el Espíritu Santo. Y sabemos que a estas alturas Dios no nos va a pedir un sacrificio porque el sacrificio ya lo pagó Cristo. De modo pues, hermanos, que solamente queda nuestra fe en un ejercicio cotidiano de creer en Él y creer lo que Él dice. ¿Tenemos esa clase de fe?
tenemos esa clase de compromiso para con Dios. Gloria a Dios, hermanos, que no somos justificados por la ley o por las obras porque fracasaríamos. Pero por la fe, ¿cómo estamos? ¿Le creemos a Dios? ¿Caminamos con Dios? Yo espero, hermanos, que esto nos ayude a poder ejercer una fe viva, una fe verdadera y real, que evidencie que realmente estamos en las manos del Señor. Concluimos, amados, diciendo que el ejemplo de Abraham nos muestra que la justificación por la fe no necesita obras. El ejemplo de Abraham también nos muestra que la justificación por la fe no necesita de reglamentos de la ley. Pero no tenemos que olvidar que el ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos vivir la fe en Cristo. Y de esto vamos a seguir hablando. ¿Cómo ejercemos la fe? Somos salvos por fe, pero ¿eso qué significa? ¿A qué nos atañe? ¿A qué nos desafía? Pues, amados, empecemos siguiendo las pisadas de Abraham, el padre de los creyentes. Oramos.